Bendito eres Dios, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te Bendito damos. eres, Señor. Amén, Señor. Bendiciones, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buena madrugada, a la hora que se vayan a conectar. Aquí se encuentra su hermana, Anita Correa, maestra de la Kehilá. No, está bien, gracias, porque después no veo aquí. Gracias. Maestra de la Kehilá, Congregación Luz del Camino, Mikve Torah. Nos encontramos en la 216 de la East Second Street. ¿Tiene eco? ¿Tiene eco? Sí. De la East Second Street en Jamestown, New York. Y estamos aquí esta noche, ¿verdad? Sí, está bien. Gracias. Estamos aquí esta noche en la continuación de la Parashá Shemini, que significa 8. Y voy a dar un repaso, ¿verdad? Que estuvimos estudiando el viernes, el sábado. Amén. Y como tiene tanta información, pues no pudimos continuarla. Esta parasha se encuentra en Levíticos del capítulo 9 al capítulo 11. Levítico 9 al 11. Y ahí Dios está dando una instrucción a Moisés, a Aarón y a los hijos de Aarón. Pero en esta noche me voy a concentrar en el fuego del altar. En el fuego del altar. Amén, Santo y Dios. el fuego extraño que quemaron los hijos de Aarón. Amén, sí, Señor. Nadab y Abiú. Él tuvo 4 hijos, más adelante pues yo voy a decir los nombres. Yo quiero escribir por aquí. En esta congregación nos dedicamos al estudio de la palabra desde el concepto hebreo para las personas que nos vayan a ver por primera vez. Y los que nos hayan visto, pues se lo recordamos, estudiamos la palabra desde el concepto hebreo. ¿Cuál es el concepto hebreo? Lo que se conoce hoy en día como el Antiguo Testamento. ¿Ok? El Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos el concepto hebreo? Porque la mayoría de los personajes son de la tribu de Israel. ¿Okay? Y el idioma en que Dios se comunicó con ellos fue en hebreo. Aunque después hubieron otros idiomas después de la Torre de Babel, ¿verdad? De la construcción de la Torre de Babel, cuando Dios confundió las lenguas, salieron 70 lenguajes con sus diferentes dialectos. Aquí pues nosotros nos encargamos de buscar con profundidad, nos detenemos en cada verso, en cada capítulo, para poder extraer la información más o menos, no es que nosotros lo sepamos completo, pero más o menos de lo que Dios quiso transmitir. Amén, amén. A estos pueblos, a estas personas con diferentes culturas, que no es la misma cultura donde nosotros nacimos. Ellos están en Oriente y nosotros estamos en Occidente. Nosotros como caribeños no podemos pretender entender y explicar los textos de acuerdo a los contextos de palabras que nosotros conocemos, porque hay palabras que pueden significar otra cosa allá. Exacto. ¿Verdad? Y puede que nosotros estemos descontextualizando muchas cosas. Por eso Dios indicó que estudiásemos y que escudriñásemos la Escritura, porque en ella está la vida eterna. Amén. Y porque también hay muchas personas que se pierden por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de lo que Dios quiso transmitir, pero en el contexto que fue dado para esa época. Amén. Fue para otro pueblo, pero que ahora actualmente nosotros hemos adquirido esa palabra, ¿verdad? Porque es una promesa y una orden de parte de Dios al pueblo de Israel,
que fuesen luz a las naciones y que fuesen esparcidas estas palabras a todas las naciones, ¿verdad? Amén. Y de esa forma, le damos gracias al Eterno que en Amén. esos planes estaba, Dios permitió la expansión de las 10 tribus de Israel por todo el mundo, y dijo que iba a ser momentáneamente. Dijo: me voy a desasociar de ustedes por un momento. Ya han pasado en nuestro tiempo 2021 años, y le dijo a Israel Amén. que los iba a provocar a celos, ¿verdad? Sí, Señor, sí. Dijo que los Amén. iba a provocar a celos, permitiendo que personas de otras naciones cogieran su palabra y cogieran su nombre. Amén. Y lo denigraran, pues vamos a decir, no es completamente la palabra que quiero decir, pero que no fuesen tan celosos con el nombre de Dios y con esa palabra. Amén. Por eso es que existen tantas religiones en el mundo, porque no Exacto. están de acuerdo desde un principio con lo que Dios estableció. Amén. ¿Okay? Sí, Señor. Pero cuando nos dedicamos a estudiar la palabra hebrea, el Antiguo Testamento, encontramos que Dios dijo, le dio la orden a Israel, que ellos se unan a ti, Amén. Sí, pero Señor. tú no te unas a ellos, dejándoles saber: no sean idólatras, Ujú. no sean politeístas, no coman lo que ellos comen, porque muchas veces es consagrado a los ídolos. Ujú. Entonces, Ujú. cuando nosotros estudiamos esa palabra y comenzamos, porque tenemos criterio propio, tenemos derecho Sí. a pensar, ¿ok? Aquí, cuando se estudian las raíces hebreas, usted tiene el derecho absoluto de pensar y llegar a conclusiones, Exacto. ¿ok? Porque la palabra nos hace libre a nosotros. Y al nosotros leer eso en la Escritura, dijimos, recapacitamos. Esto fue una instrucción nosotros acá. No es que estoy diciendo que ustedes deben de hacerlo, pero Sí. podrían reconsiderarlo, porque es un mandamiento de Dios, donde dice que nos unamos a Israel, ¿verdad? Exacto. Y Jesús, el rabino, él dijo, una vez hablando con la mujer samaritana: ustedes no saben lo que ustedes adoran, mas nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Judíos. Cuando Ujú. dice los judíos, estaba utilizando ese término, los judíos, que fue establecido en el primer siglo, ¿verdad? Ujú. Por Roma. Roma fue el que dijo: nosotros conquistamos esta región, vamos a llamarlos todos de una, porque la tribu que predominaba era la de Judá. Las otras se vienen esparcidos para Mesopotamia, eso lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Ujú. Ujú. Pero la más que predominaba en ese tiempo eran los judíos. Habían sí de más de las 12 tribus, pero la más que predominaba era la de Judá. Sí. Entonces ahí el que estaba en ese tiempo en el imperio dijo: vamos a llamarlos todos judíos. Ujú. Ujú. Y para que pues, en ese tiempo se entendiera lo que Jesús estaba hablando, y lo que estaban escuchando, lo que fuesen a escuchar, dijo: la salvación viene de los judíos, generalizando Ujú. para las 12 tribus. Entonces, Exacto. sí, el Salvador, ¿verdad? Libertador, el Mesías dijo: la salvación viene de los judíos. Y Ujú. Dios le dijo a Israel: ustedes van a ser luz a las naciones y le van a entregar esta palabra para que reciban la salvación. Pues la lógica a mí me dice: únete a ese pueblo. Eso así. Amén. Únete a ese pueblo. Ese pueblo es el que tiene la salvación. Mas Dios le dijo a Abraham, tiempos antiguos, que no existían, todavía no existían tribus, le dijo: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Entonces, Amén. cuando tú te unes a Israel, eres bendecido. Son cositas así que Sí, déjanos amén. saber por encimita, ¿verdad? Ajá, sí, amén. Que cuando uno, es fácil, la matemática uno lo va sumando y va restando y va dando con lo que Dios más o menos quiso establecer. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí. Queremos adorar a Dios en nuestras mejores capacidades, ¿verdad? Porque no lo
sabemos todo, pero es importante hacer la búsqueda, las conexiones, juntarte con personas que sepan del tema. Que Exactamente. sepan de estos temas. Y cuando dice que un almud no se puede meter debajo de una cama, porque a la luz tiene que salir. No puedes meter la luz, y cuando tú tienes tanta luz de la palabra, tú deseas compartirla, porque tú quieres que así como tú encontraste ese aliciente espiritual, esa libertad espiritual, lo que te llena tu alma, lo que te llena tu espíritu, tú también quieres compartirlo para que los que están en tinieblas pues también adquieran de esa luz y sigamos siendo luz a las naciones y podamos ser luz en medio de las tinieblas, faros de luz, ¿verdad? Y por eso estamos aquí. Ok. En la clase número 26, nosotros llevamos aquí por lo menos el concepto de lo que nosotros hacemos aquí, que personas tal vez que nunca han venido aquí y han dicho que nosotros hacemos, no, se lo digo yo. Aquí, los martes, oramos un ratito. Amén. Porque no podemos dejar de orar, no podemos dejar de orar con Dios. Y luego, si podemos, continuamos con la clase que no se pudo terminar en el Shabbat. Amén. ¿Ok? Eso es lo que hacemos. Hemos decidido, ¿verdad?, grabarlas porque hay muchas personas que desean saber de la clase y uno se cansa de repetir. Se cansa de repetir. Y así pues cuando alguien pregunta, pues uno le hace la referencia, ve a la página y busca la clase y allí está la clase. Amén. Entonces, pues vamos a hablar sobre Shemini. Shemini significa, la número 26, gracias a Dios le damos que desde que estamos aquí, ya llevamos un año en este local, desde Año Nuevo, que Año Nuevo lo celebramos en el mes de septiembre, el Año Nuevo bíblico, comenzamos el ciclo de leer la Torah. Amén. Se conoce como el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 libros que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Okay? En hebreo es Torah. ¿Okay? Y en griego es Pentateuco. ¿Okay? En griego es Pentateuco y en hebreo es Torah. Así que pueden ir tomando nota, ¿verdad? Entonces, Torah quiere decir, la T quiere decir Tanakh. No, mentira, puede decir el Tanakh. La palabra Tanakh. La palabra Tanakh es T-K, no, T-N-K, Tanakh. Torah, la T es de Torah, de los 5 libros de Moisés. La N es de los Nevi'im, que son los libros Es la T-A-N, T, Torah, N, Nevi'im. Nevi'im y otro Ketubim. Ajá, que es la K, al final. Y los Nevi'im son los profetas. Exacto. Los Nevi'im son los profetas. Los profetas. Y los Ketubim son los libros como Salmo, Proverbio, los libros, como le dicen, los libros románticos, los libros los poéticos. Los libros poéticos se enseñan mucho en los institutos. Y los Nevi'im son los profetas, son los libros de los profetas mayores y los profetas menores. Exacto. Aquí también enseñamos la diferencia entre los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores son nacionales. ¿Okay? Que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, esos son los profetas mayores. Y los profetas menores son los que tienen los libros que te duran de 1 a 3 capítulos, 11 capítulos, que no te pasa de 14 capítulos. Y esos son los profetas de pueblo. Esa es la diferencia entre profetas mayores y profetas menores. ¿Okay? Cuando Dios usaba a Isaías, estaba hablando para toda la nación de Israel. Exacto. Cuando estaba hablando con Jonás, estaba hablando ¿para qué? Para Nínive. Ajá, un pueblo. Exacto. Esa es una de las explicaciones más simples que les puedo decir para que me puedan entender. Ok. Shemini significa asamblea,
¿ok? Que asamblea también se puede traducir como congregación, como quejilá. Por eso aquí no decimos iglesia, aquí decimos quejilá, porque en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, así era como los apóstoles llamaban cuando se iban a congregar de casa en casa. Les decían, vamos para la quejilá, vamos a decir un ejemplo, vamos para la quejilá de Pedro. La quejilá era la casita y la gente de alrededor llegaba a la casita de Pedro y ahí había una asamblea. Eso, asamblea sí. Es una reunión, Unión. ¿okay? Una congregación donde la gente se conglomeraba. Amén, sí, Señor. ¿Okay? Donde la gente se conglomeraba para estudiar la palabra de Dios. Entonces Amén. ahí también habla sobre los del camino. Ajá, Gente exacto. bien estudiosa, que se conocía completamente la Torá y el Tanakh. Tanakh es el completo libro del Antiguo Testamento, ese es el Tanakh. Y la Torá son los 5 libros de Moisés. Amén. ¿Ok? La Tanakh es el Antiguo Testamento completo, los 27 libros. Y la Torá son los 5 libros de Moisés. Amén. ¿Ok? Y esta gente de los del camino, en el libro de los Hechos se conocía toda la Tanakh y la Torá. Y cuando los apóstoles fueron a enseñarle el Evangelio de Jesucristo, que no era ningún evangelio nuevo que él se había inventado, sino que él estaba enseñando la Tanakh y los mandamientos de Moisés. Amén. ¿Okay? Ellos dijeron, vamos a pasarlo por el libro, vamos a pasarlo por el rollo, que eso era lo que existía. Ok, tú estás diciendo eso, ¿dónde en el rollo lo dice? Vamos a buscarlo. Y ellos comprobaban absolutamente todo de lo que los apóstoles le decían. Entonces, si lo que Jesús había hablado, y los apóstoles lo estaban repitiendo, y ya estaba escrito en los Neviín, en los profetas, en los Ketubín, en los libros poéticos, y había estado en la Torá, ellos aceptaron ese mensaje. Eso eran los de Berea, ¿te acuerdas? Ajá, que necesitaban comprobante de lo que tú estás diciendo. Todo. Y eso nos enseñó a nosotros también a investigar todo lo que nos enseñan, porque no todo lo que nos enseñan está basado por el filtro de la palabra. Amén. ¿Okay? Eso es así. Así que eso nos enseña a nosotros a escudriñar, investigar, analizar, ¿verdad? Y dejar que esa palabra que es espíritu nos convenza. Nos convenza. Porque pueden hablar muchas cosas, se pueden hablar muchas cosas, pero si no está ahí, en esa escritura, lamentablemente no te lo puedo aceptar. Por más bonito que se oiga, no te lo puedo aceptar porque entonces estoy siendo una idólatra, estoy poniendo cosas que Dios no dijo por encima de lo que Él dijo, y yo tengo que ser obediente. En la obediencia que hay bendición, ¿verdad? Ok, Shemini significa asamblea, quejilá, congregación, esperanza, y el número 8. El número 8 tiene un significado bien profundo que luego no lo voy a tratar ahora, ¿verdad? Porque Dios es geometría. ¿Qué es la geometría? La numerología de Dios encontrada en las escrituras, que nos dan mucha explicación. Gematría, La gematría. Sí, dijiste geometría. Gematría, así también. Es la gematria de Dios, la numerología de Dios. Siempre Dios nos habla, y que si 4, ¿verdad? Que hemos visto el número 4, que si 3, vayan de 2 en 2, que si 12, que si 40, que si 70. Todos esos números tienen una connotación espiritual bien grande, y todo eso está conectado con nosotros. Sí. Todo eso está conectado con nosotros. Por eso es que aquí siempre estamos hablando de muchos temas interesantes. Amén. Pero queremos que vean, no queremos saber que nos vea por ahí, también queremos que venga, se congregue con nosotros. Amén, sí, Señor. Y aprende, usted traiga una libreta, traiga su Biblia, usted participe. Eso es así. ¿Verdad? Aquí todo el mundo tiene el derecho de hablar con mucho respeto,
con mucho respeto, aunque no se llegue a un acuerdo, porque hay un refrán que dice, hablando la gente se entiende, no siempre. No Sí. siempre la gente se entiende, pero se exponen los puntos de vista, Exacto. ¿verdad? Y usted los analiza y usted llega a su propia conclusión, porque aquí no obligamos a nadie a creer lo que yo digo ni lo que Miguel dice. Eso es así. ¿Ok? Eso es así. Amén. Solamente somos unos exponentes de información que no ha sido revelada en esta área. Eso es así. En esta geografía donde nosotros nos encontramos, y siempre le decimos a las personas, no descarte la información que nosotros estamos enseñando porque usted no la sepa. Y si usted desconoce de un tema, no lo critique. En vez de criticarlo, pídele al Señor entendimiento, conocimiento y sabiduría. Y no, si yo soy la que estoy exponiendo el tema y usted no entiende algo, usted viene directamente donde mí y me pregunta de lo que yo hablé o Miguel habló, porque nosotros somos responsables de lo que nosotros hablamos. Eso es así, eso es así. Lo que sale de nuestra boca. Ahora, de que nos pongan palabras en nuestra boca que nosotros no hemos dicho ni hemos enseñado, no somos responsables y no vamos a dar ningún tipo de explicación. Eso es así, amén. ¿Okay? Con eso expuesto, voy a continuar. Entonces dice, este estudio, parachá significa porción. Parachá significa una porción de la escritura que vamos a estudiar. Amén. En esta parachá estudiamos sobre que Moisés estuvo una semana entera, 7 días, desmontando y montando el arca del pacto. Hemos estado estudiando sobre el arca del pacto. Detrás de mí están los utensilios. Si deseas lo puedes mover así mismo, pero no tienes que sacar el teléfono. ¿El teléfono? Si ahí mismito lo mueves un chiquitito, ahí. Ahí están los utensilios del arca del pacto. Hice un Esa ahí. Esa es parte de la clase que nosotros estamos haciendo aquí, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre el altar el fuego del altar. Sí. Yo aquí no hice miniatura. Lo hice miniatura, más o menos así, pero obviamente era más grande porque ahí se ponían vacas, se ponían toros, se ponían cabras, ovejas. Y aquí pues yo hice más o menos una miniatura de lo que es el fuego del altar. Y ahí se quemaban los animales por las piezas y los pedazos que Dios quería, ¿verdad? Para que lo observe bien. Me faltara ponerle la varillita para que se vea, ¿verdad? Las piedritas se las voy a pintar de negra y como con fueguito, qué sé yo. Y eso pues, eso es un ejemplar. Y cuando leemos desde el capítulo 9 al capítulo 11, estamos viendo que Dios le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón cuáles son las piezas del animal que se iban a poner en el altar, ¿verdad? Pero sucedió que los hijos de Aarón quemaron fuego extraño. Amén. Y hemos escuchado mucho eso, ¿verdad? El fuego extraño. El fuego extraño, mensaje. Y fuego extraño, y fuego extraño, y fuego extraño. Y se le han dado las diferentes interpretaciones, ¿verdad? De acuerdo a la capacidad y el conocimiento que hayan adquirido, ¿verdad? De la fuente donde hayan buscado la información. Pero yo tengo aquí, voy a explicar lo que es el fuego del altar y después voy a explicar lo que es el fuego extraño. El fuego del altar, este pasaje nos enseña la obligación de tener un fuego perpetuamente encendido en el altar interior, o sea, en el altar del alma, amén. para que no se apague. ¿Qué es un fuego perpetuo?
Aunque nos encontremos en estado de impureza, debemos mantener la llama de la palabra de Dios encendida en nuestros corazones. El fuego del altar estaba en dos formas, que era por medio de la menorá, del candelabro. Amén. Sí. Habían 7 candelabros, que eso es lo que me falta de traer. 7 brazos. No, habían 7 candelabros en el tabernáculo. Oh, 7, wow. Sí, y eran de oro. Wow. Y que es igualito que más o menos es un simbolismo, pero era así más o menos para la persona que está aquí, porque sepan. Eran 7 de esos. Y Dios ordenó que eso siempre tenía que estar encendido. El aceite eso eran lámparas de aceite, ¿verdad? Amén. Que siempre tenían que estar encendidas, pero es con la llama, el simbolismo de que la palabra de Dios siempre tiene que estar viva en el pueblo para aquel entonces en Israel. Amén. Ahora lo aplicamos para nosotros. Amén. Lo podemos aplicar para nuestra vida. Entonces, cuando siempre hay fuego encendido y le cae algo que hace que lo quema las impurezas, limpia todo, alumbra. Si venimos a ver lo que significa el fuego del altar, por eso allí donde está la Torá, ¿verdad? Que sabemos el rollito de la Torá, allí en el altar, tenemos esa lamparita en la parte de arriba como anaranjada. Sí. Eso es en simbolismo a una menorá, a un candelabro de eso, una januquía también se le puede decir, tiene diferentes nombres. Eso no, como han dicho las personas que desconocen, que tengo que corregirla, eso no es un libro de brujería. ¿Okay? Eso es un libro donde se encuentra desde Génesis hasta Deuteronomio, los escritos de la Torá, como dice Pentateuco. Y eso también estaba en el tabernáculo, que es lo que ahora nosotros le llamamos el rollo de la Torá, pero sabemos que en el tabernáculo, dentro del arca del pacto, esto es un simbolismo también, adentro del arca del pacto, ¿verdad? Lo estamos viendo, adentro del arca del pacto, para que lo vean por ahí, debía haberle metido por ahí las cositas, después lo abro. No lo pongo para ahí. No. Debía haberle metido estas cositas adentro del arca del pacto. Se encontraban las 2 tablas que le dio Dios, ¿verdad? Aquí hay una, tengo la otra allí, con los 10 mandamientos a Moisés. ¿Ok? Y ese era el mandamiento de mantener viva la llama, déjame para que me pongo nerviosa. Mantener la llama viva de la palabra. Era todo un simbolismo. ¿Ok? Que ahora mismo nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida espiritual y a nuestra alma. Amén. De mantener el fuego del altar encendido. ¿Por qué decimos el fuego del altar? Porque ahora mismo no hay templo. Exacto, amén. En Jerusalén donde se pueda practicar todas estas cosas, pero Dios nos ve a nosotros como un tabernáculo. Eso fue lo que vinimos explicando, ¿verdad? Desde Año Nuevo en septiembre estamos leyendo desde el libro de Génesis. Gracias a Dios, este mes, a mitad de mes, empezamos el libro de Levítico y estamos en esta clase, donde nosotros podemos ser un tabernáculo, una casa donde more y habite la presencia de Dios. Amén. Y como podemos mantener el fuego del altar, porque nosotros somos el fuego del altar, en nuestra alma, nuestro espíritu, es por medio de cada día leer la palabra de Dios y mantener esa palabra viva en nuestros corazones. El corazón es el alma. ¿Okay? El corazón es el alma, los 5 sentidos. ¿Ok? Amén. Entonces, aquí está
el altar del incienso. ¿Ok? Amén. Ahí está el altar del incienso. Y el altar del incienso lo puedes oler si deseas. El altar del incienso. El incienso significa nuestras oraciones. ¿Ok? Cuando nosotros vamos y oramos, el rabino Jesús dijo, si tú estás enojado con tu hermano, antes de llevar tu ofrenda al altar, ¿verdad? Este es el altar de la ofrenda, porque aquí era donde se quemaba. Podían ser, yo entregué en la clase anterior que habían 5 ofrendas. Creo que el hermano por ahí lo tiene. Si tienes el papelito de la clase anterior, me lo puedes prestar un momentito sobre las 5 ofrendas. No, la anterior a esta. Esta, mira, esta será esa misma. Esa misma, gracias. Las 5 ofrendas, ¿verdad? Las 5 ofrendas, el rabino Jesús dijo, si tú estás enojado con tu hermano, antes de llevar tu ofrenda al altar, o sea, las diferentes ofrendas tenían que ver de acuerdo a la economía que la persona tenía, porque el que más tenía podía llevar una vaca o un toro, y el menos que tenía llevaba una ofrenda de harina o una ofrenda de las tórtolas. Entonces estas ofrendas mayormente eran la ofrenda de paz, que se llama Shelamí, y la ofrenda de Hashem, que es la ofrenda de la culpa. Son 5 ofrendas. Estas son las ofrendas de Orá, que es elevada sobre el fuego del altar. La ofrenda de Minjar, que es ofrenda de comida preparada con harina fina, aceite de oliva e incienso. ¿Ves que está ahí? La ofrenda de paz, que es Shelamí. La carne era consumida y traída y se ponía para que se quemara en el altar por partes, que esa era la que tenían que hacer los sacerdotes. Y la ofrenda de pecado, que es Hatash, era para expiar los pecados cometidos erróneamente por el sumo sacerdote y toda la comunidad. Y la ofrenda de culpa, que era traída por alguien debidamente de la propiedad del santuario. Y así. No lo voy a explicar completo. Gracias. Dice, si tú vas a llevar la ofrenda al altar, reconcíliate con tu hermano. ¿Verdad? Eso es lo que dijo, reconcíliate con tu hermano. Pero no es un altar como las iglesias nos han enseñado, donde se trepa el pastor. Es este altar. ¿Verdad? En este altar. O este altar. Yo creo que esta está en la tercera. Si lo ves, que te menciona el altar del incienso, el altar de la propiciación, ¿verdad? Pero es importante que de tener estos visuales, porque así entonces tú vas entendiendo las 5 diferentes ofrendas. ¿Ok? Entonces, eso es para mantener el fuego perpetuo. Debemos tener siempre encendido el fuego del alma, que es por medio de los mandamientos, de la palabra de Dios, del sí y no de Dios. Ya habíamos explicado anteriormente que son 365 no de Dios, ¿verdad? Lo habíamos explicado. Cuando Dios te dice en la escritura, no hagas esto, y habíamos explicado que son 245 sí de Dios, donde Dios te dice, haz esto. Hasta ahora, ¿me están entendiendo? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Porque cosas también me paran, duda, pregunta, ¿verdad? O si no, copian lo que, la duda o la pregunta que tengan y al final me lo pueden hacer.
Si no quieren hablar con la cámara, porque no pueden preguntar fuera de cámara. Entonces debemos de tener siempre encendido el fuego del alma, que su entusiasmo no se apague, y manteniendo la alegría del corazón. Por eso la persona que practica los mandamientos y que le sirve a Dios, se le nota. ¿Por qué se le nota? Cuando tú practicas esta palabra todos los días, la palabra del Señor nos dice a nosotros: estén siempre gozosos. No es un mandamiento. Estén siempre gozosos. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué nosotros nos acongojamos? ¿Por qué nos entristecemos? Hay situaciones en la vida que llegan, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice: estén siempre. Y el apóstol Pablo decía: yo he aprendido a contentarme en todo tiempo. ¿Verdad? En todo tiempo he aprendido a contentarme. Continuamos. Hay que cuidarse de la frialdad, de la indiferencia espiritual, ya que de allí a la creación y adoración de los ídolos del corazón hay una distancia bien cortita. Cuando nosotros nos mantenemos esta palabra viva y nos comenzamos a enfocar en las cosas que nos están desviando de la atención de lo que Dios quiere hacer, comenzamos a crear ídolos en el corazón. Porque cuando desviamos la mirada, ¿qué pasó con la mujer de Lot? ¿Verdad? El ángel le advirtió: no mires para atrás. Pero ¿qué ella hizo? Miró para atrás porque el corazón estaba en lo material que ella tenía allí. Y eso eran los ídolos del corazón de ella. ¿Estamos entendiendo? Ok. Dice: tenemos que servir a Dios con calor y entusiasmo. Siempre ese fuego tiene que estar ahí ardiendo. Aunque tú estés en tu peor momento, que tú digas: mira, yo no quiero saber de Dios, yo no quiero. Siempre hay algo, como esa llamita dentro del corazón, ¿verdad? Como que te arde y te impulsa a decir: Dios mío, perdóname, mira que yo dije esto, pero no, yo no puedo vivir sin ti. Yo reconozco que sin ti yo no puedo vivir. Entonces dice: tenemos que servir a Dios con calor y entusiasmo. Si el fuego del alma se apaga, si no cumplimos los mandamientos, todo se vuelve pesado y frío, y hace falta buscar con urgencia el combustible necesario para alimentarnos. Y aquí hay una pausa. Llega el momento de nuestra vida donde nosotros nos enfriamos. Porque la Biblia dice que hay gente de 30, de 60, no sé si de 90 y de 100, ¿verdad? Si no me equivoco. No todo el tiempo tú vas a estar caliente. La Biblia dice que no estemos tibios. Dice: o eres frío o eres caliente. Eso es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Pero no podemos dejarnos enfriar. Y si vemos que nosotros nos estamos enfriando en un lugar donde usted se pueda estar congregando, ¿verdad? Y usted se siente que la palabra que están transmitiendo no está llenando las necesidades de su alma, la necesidad de su espíritu, usted está en el derecho de moverse a otro lugar donde le puedan encender esa llama. Donde esa llama se la puedan encender. ¿Ok? Donde le puedan dar una esperanza. Donde usted pueda sentir el calor de Dios en su vida por medio de la palabra que se transmita. Si usted se está congregando, usted está recibiendo una palabra que no le está manteniendo la llama de Dios, la llama de la pasión, de la palabra, de la búsqueda de Dios, de estar conectado con Dios, usted está en peligro. Usted está en peligro y tiene que salir de ese lugar. Tiene que salir de ese lugar. Porque su salvación está en juego. Está en juego. Continúo.
Los mejores combustibles para alimentar el fuego del altar, que dijimos que somos nosotros, el corazón, los 5 sentidos, para mantener el fuego del alma, que es el corazón encendido, son el estudio de la Torah, que es la palabra de Dios, la tefilá. Tefilá es una palabra hebrea para oración, plegaria, rezo, ¿ok? Y el cumplimiento de los mitzvot, que es mandamientos, con el máximo potencial que usted tenga. Usted va a cumplir los mandamientos con la mayor capacidad de lo que usted lo entienda. Y si usted cree que no es suficiente con lo que usted está haciendo, usted busca, mira, ¿me puedes explicar qué es lo que significa esto? Creo que no lo estoy haciendo correctamente, pero Dios es el esfuerzo. Aunque tú no lo sepas correctamente cómo lo estás haciendo, nosotros enseñamos los mandamientos aquí, nosotros enseñamos muchas cosas, ¿verdad? Desde el concepto hebreo, y buscamos en la historia de Israel por los libros, por nuestro rabino, buscamos información con personas de ella. Y Dios sabe que nosotros estamos haciendo lo mejor de nuestras capacidades porque esta no es nuestra cultura. Nosotros decidimos injertarnos a Israel. Y al injertarnos a Israel estamos haciendo lo mejor que nosotros podemos, ¿verdad? En nuestras capacidades. ¿Y sabes cómo nosotros sabemos que lo estamos haciendo bien? Porque vemos la bendición de Dios todos los días en nuestra vida. Gracias, Señor. Vemos la bendición, mira, sea lo más mínimo. Aunque nosotros a veces pensamos que no estamos haciendo nada, Dios siempre nos sorprende con algo o con alguien. Y con un testimonio. Con un testimonio. Y eso nos eleva el alma, nos eleva el espíritu y nos mantiene el fuego del altar encendido. Ese es el fuego del altar. Ahora voy a hablar sobre los hijos de Aarón. Los dos que fallecieron, Nadab y Abiú. Se dice que estos dos caballeritos eran uno de los más guapos y elegantes que existió en las tribus de Israel. ¿Okay? Y sabemos, y lo que no saben, ellos murieron en el tabernáculo. Dios los mató en el tabernáculo. Pero vamos a ver, y dice, Dios mío, que Dios es más malo. Pero es que Dios le había dado unas instrucciones, ya eso lo habíamos explicado en las clases anteriores, sobre las instrucciones que Dios le había dado a Aarón y a sus hijos para oficiar en el tabernáculo. ¿Okay? Sabemos que Aarón es el sumo sacerdote, Moisés es el profeta y los hijos de Aarón son los sacerdotes, los que oficiaban en el templo. ¿Okay? Entonces dice que eran unos jóvenes muy hermosos y tenían habilidades fuera de lo común. O sea, cuando dicen fuera de lo común era que la espiritualidad que ellos tenían sobresalían del resto, ¿verdad?, de la comunidad que había en el desierto. Entonces dice que ellos tenían unos valores morales, porque como sabían Torah, la persona que conoce los mandamientos practica la moralidad, se saben comportar, ¿verdad? Por eso que vemos que Moisés dice que no va a haber profeta como Moisés y que era un hombre templado, un hombre humilde, un hombre calmado. ¿Pero por qué? Porque tenía los mandamientos de Dios en su corazón y los llevaba a práctica. Entonces, nosotros lo que queremos es esa humildad, esa templanza, porque Dios nos ha dado espíritu de templanza, dice la Biblia. Pero nosotros tenemos que aplicarla en momentos de dificultad. Y en esos momentos de dificultad es cuando nosotros sabemos si la templanza de Dios la hemos desarrollado. Porque la templanza es un don. ¿Y qué es un don? Un regalo de parte de Dios. ¿Verdad? Amén.
Y como es un regalo de parte de Dios, volvemos donde el Maestro Jesús, cuando él dijo la parábola de los talentos. A uno le dio 1, a otro le dio 5, ¿verdad? Amén. Y le dijo que multiplicaran esos talentos. Talentos son dones, son regalos que Dios nos hace a nosotros. Y nosotros tenemos que ser buenos, como decía él, buenos mayordomos, buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. O sea, los frutos del Espíritu, están los frutos del Espíritu y están los dones del Espíritu. ¿Qué nosotros estamos haciendo con eso? Porque hay mucha gente que le sirve a Dios, pero no se le nota que tiene ni los dones ni los frutos del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Santidad es Dios mismo. ¿Ok? Amén. Sí. Y eso gracias, Señor, son los atributos de la moralidad, valores morales que nosotros ponemos en práctica. Que si venimos a ver, Abraham lo practicó, Job se destacó por ello, Cornelio se destacó por ello, muchos siervos de Dios se destacaron por ello, porque pusieron en práctica los mandamientos. Continúo. Entonces dice que los valores morales que tenían Nadab y Abiú eran demasiado de altos, que fueron considerados por Dios para ser líderes de las 12 tribus de Israel en el momento que faltasen Moisés y Aarón. Nadab, el nombre de Nadab significa apto para la nobleza. Que él podía gobernar, él podía ser como un príncipe, él podía ser un gobernador. Y Abiú significa que él podía convertirse en el padre del pueblo. Uno era noble y otro tenía corazón de padre. Pero si tenían tanta moralidad y tenían tantas habilidades y fueron considerados para cuando faltasen su tío y su padre ser los líderes de Israel, porque Dios los mató en el tabernáculo. ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Nunca se han puesto a pensar por qué Dios le quitó la vida a estos dos jóvenes en el tabernáculo? Por prender fuego extraño. ¿Pero qué fuego extraño fue eso? ¿Por qué Dios le quitó la vida? Vamos a ver. El pecado de Nadab y Abiú fueron querer ser líderes de Israel, y ellos desearon que Moisés y Aarón se murieran. Ese fue uno de los pecados, que Moisés y Aarón se murieran para ellos poder gobernar. Pero si se ponían a gobernar, ya tenían el corazón lleno de ego, habían pecado en su corazón. Y esto no lo dice la Biblia, pero eso lo dicen los libros de historia de Israel. Y bendecimos la santa memoria de esas personas que se dedicaron sus vidas para escribir y analizar los textos de la Torá. Y esta historia no son escritas muchas veces, sino que son transmitidas oralmente, ¿ok? De boca. Entonces dice, ellos, con este acto y este deseo, ellos mostraron el ego y su falta de humildad. Por ello, no esperaron a que Dios descendiera de su fuego, y descendieron cada uno a prender un fuego cada uno. No lo hicieron juntos, lo hicieron individualmente. Pero ¿por qué ellos llegaron a esta conclusión? Ellos cogieron y se pusieron a tomar vino. Y ustedes saben que Dios había dado una orden que los sacerdotes, pero eso lo dio después, pero
después de este incidente, pero había dado una orden que los sacerdotes solamente te podían tomar una cierta cantidad de vino. Una cierta cantidad. Y ellos se excedieron de esa cantidad. Entonces dice, y con esto, ellos querían intensificar la alegría de la inauguración del tabernáculo con su borrachera. O sea, no sabían celebrar normalmente. Hoy en día vemos gente así, ¿verdad? Que si no beben, si no se meten sustancias controladas en el cuerpo y no se emborrachan o se elevan en una conciencia errónea por medio de lo que se vayan a cualquier sustancia controlada, desmedidamente, ¿verdad? No sienten que la están pasando bien, ni que están pareciendo, no están de fiesta, ¿verdad? Y ellos decidieron que al emborracharse, Dios iba a aceptar su alegría, porque ellos iban a inaugurar el tabernáculo, que por 7 días consecutivos Moisés montó y desmontó con el objetivo de que la gente tomara en serio de que la presencia de Dios quería habitar entre medio de ellos en ese lugar. Estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces dice, ellos se emborracharon y solo se les permitía una cantidad de vino. ¿Ok? Dice, por lo tanto, al ellos hacer eso de irse cada uno a encender el fuego del altar, ellos no podían hacer eso sin la autorización de Moisés. Ellos tomaron su propia decisión de encender fuego cada uno y no esperaron que Dios hablara con Moisés y le diese las instrucciones específicas de cómo y a qué hora iban a encender ese fuego en el altar, ¿verdad? Por eso recurrieron y tuvieron una muerte, porque el líder era Moisés y Moisés era el representante de Dios. Y antes de ellos tomar cualquier decisión, ellos tenían que consultar con Moisés. Porque si hay un representante de parte de Dios, porque tú te vas a tomar la atribución de hacer algo sin hablar con el representante de Dios. O sea, no pueden haber, si Dios puso un líder, no pueden haber más líderes. Y si nos ponemos a pensar en esto que estamos hablando, esto pasa hoy en día. ¿Por qué hay divisiones en las congregaciones? Porque el líder delega, ¿verdad?, a una persona que lo ve con, ¿cómo se dice?, con características y ven que tienen valores y que son personas que tienen habilidades que pueden ser útiles para la congregación y las personas que se encuentran en ella, y el pastor o el líder de la congregación le da la oportunidad, ¿verdad?, de colaborar, de que lo ayuden para el crecimiento de la congregación, para el crecimiento de las almas, y las personas se toman atribuciones y se aprovechan de la nobleza del líder y quieren hacer cosas sin consultar con el líder, ¿verdad? Y entonces ahí comienzan a crear los grupitos, ahí comienzan a crear las divisiones, y ahí hay un fuego que extraño. Ahí hay un fuego extraño. No porque tú puedes tener más habilidades que el líder, pero si Dios te envió ahí, o tú llegaste por voluntad propia, es para colaborar con el líder, pero no es para irte por encima de esa autoridad. Tú tienes que respetar la autoridad que Dios ha puesto en ese lugar. Hay unos que se ponen y hay otros que Dios no pone.
¿Me están entendiendo? Y eso ha causado mucho desastre en las congregaciones. Y eso es fuego extraño. Y eso trae consecuencias. Puede que no pierdas la vida físicamente, pero puede traer muerte espiritual. ¿Ok? Puede traer muerte espiritual y otras consecuencias. Y entonces dice, el fuego era solo de ellos dos. No incluyeron a Dios, a Moisés, a Aarón, ni al pueblo. Y la instrucción era que Moisés, que Dios hablaba con Moisés, Moisés hablaba con Aarón, Aarón hablaba con sus hijos, y luego que ellos estuviesen listos, el pueblo que estaba afuera, ¿verdad? Que decía que cuando el pueblo estaba afuera estaba en un silencio, mire, sagrado. Ahí era cuando Dios descendía, su presencia descendía. Y todos eran beneficiados de esa presencia. Todos. Mas sin embargo, ellos querían bajar, que la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, bajara solamente para ellos dos. Están viendo el acto egoísta. Sí. Están viendo el acto egoísta. Y le está poniendo las razones de por qué Dios le quitó la vida a Nadab y a Abiú. Y por qué él consideró que lo que ellos estaban haciendo fue un fuego extraño. Entonces, ¿quién era Aarón? El sumo sacerdote, el padre de ambos. Y ellos no le dieron ni tan siquiera el honor de consultar con su padre. Ellos se fueron hasta por encima de la autoridad del sumo sacerdote, que era Aarón, que le daba las instrucciones a los hijos de lo que iban a hacer en el tabernáculo. O sea, aquí estamos viendo la deshonra también de los hijos. Sí. Y los padres representamos la autoridad en nuestra casa de parte de Dios. Sí. Y si los hijos se van por encima de la autoridad de los padres, ¿qué tú puedes esperar? Si no respetan a los padres, ¿van a respetar a alguien en la sociedad? No van a respetar a nadie. Ni mucho menos a Dios. Ni mucho menos a Dios. Cada uno actuó por su propia cuenta en forma independiente. Ambos querían experimentar solo la presencia de Dios y entraron al lugar santísimo. Y el único que podía hacer eso, ¿quién era? Aarón. Porque ni Moisés podía entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? La palabra nos dice que la orden fue que el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. ¿Y eso era cuando? Una vez al año. Yom Kippur. ¿Verdad? En el día de la expiación, que en hebreo se llama Yom Kippur. El día del perdón. Y ellos se metieron como rumbo por su casa, en el lugar santísimo. Sabemos que en otros pasajes vemos que Dios ha matado gente por meterse a ese lugar, ¿verdad? Porque dice que la presencia de Dios iba a estar ¿dónde? En el altar del pacto. Ahí era donde estaba el arca del pacto. Entonces dice, otro punto importante es que ellos cuando prendieron el fuego, mira, esto es algo que a mí me sorprendió también cuando encontré este dato, que cuando ellos prendieron el fuego en el altar, no tenían las ropas sacerdotales, no tenían puestas las ropas sacerdotales. Ellos tenían que tener un turbante, tenían una ropa específica con unos colores específicos, ¿verdad? Y ellos no tenían puesto eso, ellos no se habían ni bañado.
Y si vamos un poquito para atrás, en Éxodo capítulo 19, antes de Dios entregarle las tablas de los mandamientos a Moisés, ¿cuál fue la orden que Dios le dio para el pueblo? Dile al pueblo que se santifique, que se tienen que sacar hasta la mugre, hasta el sucio que tienen hasta dentro de las uñas, detrás de las orejas. Se tienen que, mira, santificar y bañarse bien, porque yo los voy a visitar. Y se tienen que poner ropas limpias. Y tienen que mantenerse a una distancia del monte. Eso está en Éxodo capítulo 19. Tienen que mantenerse a una distancia del monte, porque el que se pase de ese perímetro, lo voy a matar ahí mismo. O sea, eso fue un monte. Imagínense el tabernáculo que él lo mandó a construir, porque su presencia iba a estar aquí. Entonces, vinieron borrachos, no se santificaron, no se pusieron las ropas sacerdotales, no contaron con Dios, con Moisés, con Aarón para seguir las instrucciones. Cada uno prendió fuego en el altar por su propia cuenta. Vamos a ver qué más hicieron. Por ello, no tenían el nivel más alto de admiración, temor, respeto que se requiere ante la presencia de Dios. O sea, ellos pasaron por alto el temor, la reverencia que hay que tener para estar delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ellos se habían puesto, ellos sabían que tenían que ponerse las ropas que tenían. Sabemos que en los bordes de las túnicas, Dios mandó a poner a que se hicieran unas artesanías de granada y se pusieran en el borde de la vestimenta, ¿verdad? Ellos no se lo pusieron. Ellos sabían, hacían que el gran sacerdote fuera consciente de la presencia de Dios. Otro dato importante de por qué Dios le quitó la vida a ellos allí en el tabernáculo fue que ellos no se lavaron las manos. En la entrada del tabernáculo estaba la fuente, ¿verdad? Dice que la descripción que se encuentra en la escritura era que era hecha de bronce. Por eso era pinte de bronce, ¿verdad? Era de bronce, y antes de entrar al tabernáculo, ellos se tenían que lavar las manos y los pies. Ellos no hicieron eso. Ellos ni se lavaron las manos ni se lavaron los pies. Y vale la redundancia que en esa misma modelo que tú demostraste, hay que también saber que cuando ellos se lavaban ritualmente, habían espejos por dentro. Sí, eso tenía espejo, que no se lo recuerdo. Sí. Pero ese lavatorio tenía espejos hechos en bronce. Para ellos mirar su condición antes de ministrar. Antes de ministrar. Antes, o sea, no después. Que eso también nos da una enseñanza antes de tú salir. Porque, ahora mismo la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, pero Él nos puede visitar. Dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, exacto, aquí está su presencia. Entonces, antes de tú llegar a una congregación, mírate un espejo. Chequéate cómo tú estás delante, cómo tú vas a ir, qué vestimenta tú tienes puesta, especialmente con qué actitud tú vas a venir a rendirle una adoración a Dios. Porque hoy en día se va, yo voy y ya. Ok, Dios no está pendiente de nada de esto. no. Es la actitud del corazón. Y eso es lo que se refleja en los espejos. Exacto. La actitud de tu corazón. Y no porque tú te veas en una condición deplorable, no quiere decir que tú dices, yo me veo mal, no voy a ir. No, ahí es cuando más tienes que venir. Tienes que crear la conciencia, necesito ayuda, yo necesito buscar del fuego del altar. Yo necesito buscar de la palabra de Dios. La gente se equivoca mucho Sí.
cuando se presenta uno delante de Dios, Sí. el ropaje en sí no es lo que Dios busca, ni necesariamente Dios se va a agradar de ti en la forma que tú te vistes, porque hay personas que lo llevan al otro extremo y dicen que entre más humilde yo me vista, más Dios me acepta. No, lo que Dios, ¿Me entiendes? Lo que Dios quiere es el pudor. Ujú, Es el pudor. Cuando tú te vistes, vístete con pudor. ujú, Vístete que tú te veas decentemente. Que tú no vayas a hacer que nadie se salga de comunión por verte como tú estás vestido, en otras palabras. o sea, ya, mucha atracción de Ajá. Hollywood. Ajá. Y si se puede, pues se puede. Pero que eso no sea motivo de tú desenfocarte Exacto. de lo que se va a hacer en ese lugar. Ujú, Que por medio de la lectura y del estudio y de la oración que se rinde adoración a Dios. exacto. Tienes que venir con esa mentalidad, porque si se viene con otra mentalidad, pues entonces eso es un ídolo aparte de Dios. No tendrás Ujú. dioses ajenos delante de mí. Ujú, Ese es el primer mandamiento. Y si nosotros creamos la conciencia de que aquí u otro lugar donde se diga que se va a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, es con una actitud del corazón, un reflejo. Nosotros somos un reflejo de Dios. Cuando dice que somos imagen y semejanza de Dios, párate enfrente de un espejo. Tú estás viendo tu imagen, pero el espejo no eres tú. ¿Me estás entendiendo? Tú te paras enfrente de un espejo y tú dices, ese soy yo. Pero el espejo no eres tú, que estás dando el reflejo. El espejo que da este reflejo tuyo. Perdón. ¿Me entiendes? ujú. Que eso es lo que nosotros queremos crear, esa conciencia. Amén. Y la Biblia también nos dice, el salmista dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién se sentará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Eso estamos hablando de Biblia aquí, no me he salido del tema, ¿verdad? Y gracias por ese detalle, que estoy buscando los espejitos esos pequeños, voy a ver si los encuentro en Dollar Tree o en Walmart, para ponerle los espejos adentro. Cuando se lavaban las manos aquí, todo esto tenía espejo. Ellos tenían que lavar la casa, tenían que lavar las manos, y ahí dentro el agua es reflejo. Cuando tú te miras en el agua es reflejo. Pero ¿por qué Dios mandó poner espejo? Para que te veas bien. Ujú. Para que te veas bien cómo es que tú te vas a presentar delante de la presencia de Dios. Ujú. Que no venga a decir, ay, yo no me fijé de esto, no. Son áreas, como dice que tú te tienes que mirar en el espejo, tú tienes que hacer tu inspección, tú te tienes que mirar por dentro. Y eso es un trabajo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Estoy avanzando para el propósito de Dios, estoy estancado. ¿Qué yo estoy haciendo? Porque esto es un trabajo de ti, esto es un trabajo diario, esto es un compromiso diario con Dios que nosotros hemos escogido. Porque queremos ser mejor personas, queremos parecernos a Él. Eso sí. Amén. Para eso que nosotros nos congregamos, para apoyarnos los unos a los otros. No es para hablar cosas que no edifican, porque para escuchar cosas que no edifican me meto a las redes sociales, me voy a programas de chisme, ¿verdad? ¿Ves lo que pasa por ahí? Y apago el fuego del altar, porque nada de eso me enciende el fuego del altar. Nada de eso. Ah, sí. Y nosotros no podemos desenfocarnos de lo que Dios nos envió aquí a la tierra a hacer, que es darle a Él a conocer. ¿Y cómo le vamos a dar a conocer si no tenemos esa conexión? Si no mantenemos el fuego del altar ardiendo. Eso es así. Si no tenemos la conexión con la tefilá, que es la oración.
si no tenemos la conexión con la Torah, que es los mandamientos, si no tenemos la conexión con el Tanakh, que es los profetas y los libros poéticos, ¿de qué vamos a hablar? Por eso es que dice el texto, de la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que tú te alimentes espiritualmente, en tu diario vivir, las palabras que tú recibas, eso es lo que tú vas a vivir en tu corazón. Amén. Sí, Señor. Por eso es que yo encontré esta clase tan interesante, no solamente delante de los utensilios. El incienso, mira, el incienso son nuestras oraciones. Exacto. La Biblia dice que nuestras oraciones son como incienso. ¿Y si el incienso apesta? La Biblia dice que hay un incienso que no es de olor grato delante de la presencia de Dios. Que hay oraciones que apestan. ¿Por qué esas oraciones apestan? Por las palabras que hay en tu corazón, por lo que tú oras. Porque hay gente que ora pidiendo maldición para su prójimo. Hay gente que ora para que Dios le haga daño a su prójimo. Eso es fuego extraño. Acuérdense que nosotros somos el tabernáculo, tenemos el altar. Y tenemos que saber qué clase de fuego nosotros estamos quemando en nuestro altar. Yo encuentro esta clase bien interesante. Yo no sé ustedes. Y yo esta clase a mí me ministra, porque esto me hace reflexionar. Me hace reflexionar de cómo yo voy a seguir conduciendo en mi diario vivir. Voy a seguir permitiendo que se siga quemando fuego extraño en mi altar y eso me vaya consumiendo día a día y me vaya separando y alejando de la presencia de Dios. Cuando en mi corazón está el anhelo, el deseo, pero no es solamente desearlo, es llevarlo a cabo. ¿No sé cuánta gente tiene sueños incumplidos? Porque hemos soñado tanto, pero en la acción es que está el resultado. Amén. Sí, Señor. Entonces dice que no se lavaron las manos y los pies antes de entrar al Mishkan, y hemos dicho que el Mishkan es el tabernáculo, algo que fue requerido por Dios antes de comenzar el servicio, y por lo tanto el fuego extraño no era aceptado porque no tuvieron santificación previa. ¿Y qué es lo que Dios? Mire, si venimos acá, cuando estudiamos de lleno lo que Dios transmitió por su santa palabra, por los mandamientos, por los profetas, lo que Dios transmitió no fue la salvación que Dios transmite, es la santificación del pueblo. ¿Y qué es lo que Dios nos pide a nosotros en esa palabra? Sean santos porque yo soy santo. Y si tú te santificas por medio de la práctica, de la acción de los mandamientos, ya tú eres salvo. Mira qué fácil. Es obediencia a los mandamientos. Deuteronomio capítulo 30 te dice: estos son los beneficios de tu cumplir los mandamientos. Y esta es la maldición de tu no cumplir los mandamientos. Y después te dice, después que te lo explica, te dice, tú eliges. Tampoco te obliga. Tampoco te obliga. Porque Dios no se impone. Dios no obliga a nadie a servirle. Él dice, tú escoges. Tú escoges si servirme, tú escoges si tú caminas conmigo y tú escoges si tú te santificas. Eso es todo el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuánto nos los han complicado a nosotros? ¿Verdad que nos han complicado servirle a Dios? Nos han puesto la vida, nos han hecho la vida imposible con tanto fuego extraño que nos han hecho quemar. Pero ha sido también parte de nuestra culpa por no sentarnos a escudriñar la palabra de Dios. Porque no es nuestra responsabilidad.
mantener ese fuego del altar encendido. Pero es que nosotros tenemos que sentar para leer esa palabra, para santificarnos por medio de la misma. Ya sé. Yo siento, yo no vengo ni nada, pero yo siento la presencia de Dios con estas palabras que yo estoy transmitiendo. Entonces dice, con estos hechos no habían santificado sus almas lo suficiente y por eso pecaron. Por eso pecaron. Aunque la intención fue buena, porque la intención fue buena, ellos hicieron lo que se les había dicho que iban a hacer en el tabernáculo. La intención fue buenísima, pero no fueron obedientes. Y no esperaron las instrucciones del líder, del representante de Dios. No podemos adelantarnos, aunque sepamos la información, aunque estemos capacitados. Nosotros no podemos adelantarnos a la voz de Dios y al ungido de Dios, al Mesías de Dios. Porque Mesías es ungido, libertador, escogido. ¿Ok? El fuego que los consumió, este es otro detalle, miren cómo murieron. Miren cómo murieron estos Nadab y Abiú. El fuego que los consumió entró por sus narices. Por lo que el fuego solo consumió sus almas, no sus cuerpos ni sus ropas. Estos quedaron intactos. Algo que me llama la atención. Cuando Dios creó a Adán, dice que insulfó de su aliento en las fosas nasales, ¿verdad? En las narices. Porque por ahí es que entra el alma del ser viviente. Y así mismo Dios los consumió, les quemó el alma. El cuerpo y la ropa quedaron intactos, pero por las narices los consumió. Miren qué detalle tan interesante. Y solo pueden leer, ¿verdad? Dice, el alma del justo, de las personas justas, sadik, ¿verdad? En hebreo, son como las ropas blancas. El alma del justo es como la ropa blanca y hace que su pureza sea vulnerable a la más mínima mancha espiritual. O sea, nosotros que estamos buscando la santificación del alma, mientras más vamos buscando la santificación, hay más personas que quieren manchar esa santificación en nosotros. La ropa blanca significa la pureza de Dios. Y cuando estamos en un mundo en el que vivimos, las personas ven la pureza del alma que nosotros cargamos y son atraídos hacia nosotros. ¿Qué hacen? Tratan de mancharnos, tratan de desviarnos del propósito de Dios. Quieren apagar el fuego del altar. Porque, vamos a ser sinceros, la mayoría de los que apagan el fuego del altar son los mismos que están en la tribu contigo. Sí, Señor. Amén. Por decirlo así, ¿verdad? En la tribu de los que le sirven al Señor. Y son los mismos que se encargan de mancharte tu vestidura. Que tú no te justifiques, porque la persona que se justifica delante de Dios es aquella que practica los mandamientos. Dios ve a las personas justas cuando están practicando su palabra. Amén. Y lamentablemente existen unos Nadab y Abiú dentro de la tribu, ¿verdad? Que quieren que nos manchemos igual que ellos, que no nos santifiquemos, que no presentemos manos limpias delante de la presencia de Dios, que nuestros pies tropiecen, que no estén limpios, que quieren que nos veamos en ellos. ¿Cuánta gente no quiere que actuemos como ellos? Cuando Dios nos manda a vernos en el espejo, es la palabra.
para que nos veamos la palabra, qué es lo que dice Romano. Que el que conoce la ley es condenado por ella. Pero esa palabra condenado no es mala. Esa es la traducción que se nos dio acá. O sea, cuando tú tienes conocimiento de causa sobre una cosa y tú haces lo contrario, tú mismo te estás condenando. ¿Me están entendiendo? Tú mismo te condenas. Porque tú sabes hacer lo bueno y no lo haces. Pues entonces tienes que atenerte a las consecuencias de tus acciones. Eso es lo que nos explica la palabra. Ahí está la maldición y la bendición de la ley, que es los mandamientos de Dios. Entonces dice, una mala acción o conducta que parezca normal o común para muchos, para nosotros los que practicamos la santificación y la justicia de Dios, requiere una corrección inmediata. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de comportarnos como los injustos, como los impíos, y no nos sale? Y después vamos delante de la presencia de Dios, porque fulano lo hizo y no le pasó nada, y yo vengo y lo digo rápido y viene y me pasa algo. Porque Dios te está cuidando. Dios está cuidando tu testimonio. Dios no quiere que tú te manches. Dios no quiere que tú te desvíes de la santificación. Dios no quiere que el fuego del altar se apague. Dios no quiere que tú te desvíes del camino. Porque lo que le funciona, Dios no trabaja con otro como trabaja contigo. Dios no trabaja con otro como trabaja contigo. La misericordia de Dios y el amor de Dios hacia tu vida es única. Nos ama a todos, pero Él para todos tiene un trabajo individual, así como la salvación es individual. Porque esto es un trabajo individual de la santificación, de la búsqueda de Dios, es un trabajo individual. Pero si lo podemos hacer en conjunto, como estuvimos hablando del búfalo, ¿verdad? Que siempre trabaja en unidad. Esa es la lección que Dios le quiso transmitir también al pueblo. Porque después que pasó esto, Dios cogió a Nadab y a Abiú y los tomó de ejemplo. Le digo, las cosas no se hacen individualmente porque yo soy un Dios de unidad. Las cosas no se hacen así. Las cosas tienen un orden. Y ese orden hay que cumplirlo porque yo soy un Dios de orden. Yo soy un Dios de métodos. Yo soy un Dios estratégico. Pero necesito de todos para que mi plan se lleve a cabo. Yo no necesito de una sola persona. Si yo quiero, yo no necesito a ninguno. Pero la unidad es para ustedes, porque yo soy uno. Pero la unidad es para ustedes que ustedes aprendan a trabajar como un cuerpo que tiene muchos miembros, pero que todos se necesitan y componen un cuerpo. Ese es el mensaje que Dios quiso transmitir desde el principio. Que todavía, ese es el mensaje mesiánico de Dios. Que todavía hasta el día de hoy mucha gente no comprende. Por eso es que tú ves tantas congregaciones trabajando solas. ¿Por qué no entienden este mensaje? Este mensaje no lo entienden. Están como Nadab y Abiú, que solamente quieren la bendición y la santificación y la visitación de Dios para ellos. ¿Y los demás qué? Y el pueblo que está afuera esperando. Porque el pueblo estaba afuera esperando. El pueblo completo, los hebreos completos en el desierto estaban esperando la santificación del tabernáculo, que era la inauguración ese día. Pero mira qué desgracia tan grande, que en medio de una inauguración murieron 2 personas por desobedientes, por egoístas, por individualistas. Y Dios le transmitió ese mensaje al pueblo. Lo que ellos hicieron no soy yo.
a pesar de que tenían habilidades y fueron unos jóvenes que fueron criados en el temor de Dios. Pero un error les costó la vida. Y encima de eso, Dios le dijo a Aarón, Dios le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que no llorara a sus hijos. No te atrevas a llorar, porque él como sumo sacerdote no podía mostrar debilidad delante del pueblo. No podía. ¿Sabe por qué no podía? Porque representaba a Dios y a su santidad. Que iban a demostrar un Dios débil, un Dios ambivalente. No sé si están entendiendo el mensaje, ¿verdad? Porque está bien profundo. Una mala acción o una conducta que parezca normal o común requiere corrección inmediata. Las personas justas son íntimos amigos de Dios. ¿Verdad que sí? Abraham fue íntimo amigo de Dios. Dios anduvo con él y con otros más. Y se espera que cada día se santifiquen. Si alguien merece el castigo del cielo de la muerte, son los injustos, los que no practican la justicia de Dios. Señor. Y la justicia de Dios son los mandamientos. Amén. Sí, Señor. Hasta aquí mi parte. Yo espero que, ¿verdad?, el mensaje haya sido transmitido, que su Gracias, corazón, ¿verdad?, haya sido encendido con Gracias, esta Señor. palabra. Y le pedimos al Señor que podamos tomar esta palabra como ejemplo y la podamos poner en práctica. Amén, Señor. Podamos pensar en ella, podamos Gracias, Señor. recapacitar para accionar. Gracias, oh Te Dios. pedimos, Señor, que por medio de esta palabra no retorne tras vacía, que nos ayude durante la semana, cada Gracias. día, Señor, a santificarnos, a cuidarnos de no quemar fuego extraño en nuestro corazón, Señor. Que nos podamos ver en el espejo de tu palabra, Señor. Y que cada día nosotros podamos hacer una Gracias. introspección de quienes somos delante de ti, Señor. Que podamos encontrarnos actos delante de tu presencia poco a poco, entre medio de nuestras virtudes y debilidades que se presentan a diario, Señor. Pero que eso no sea nuestro enfoque, sino que nuestro enfoque sea nuestra confianza en tu palabra y en ti, Señor. Que podamos confiar en ti, Señor, en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier situación, Señor. Gracias, Señor. Dios mío, Señor, que nuestras ropas podamos, Gracias. Dios mío, Señor, cuidar de ellas. Que nos encuentres sin manchas, sin arrugas, Señor. Te damos gracias por esta palabra bendita, Señor, que vino de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando, Gracias, Señor. que nos Gracias. sigas capacitando, Señor, para poder adquirir conocimiento, entendimiento y sabiduría de la misma, Señor. Gracias, Bendice Señor. aquí presente, los que se han conectado, los que se conectarán, Señor. Que tu palabra, Dios mío, Señor, germine en sus corazones para que puedan mantener el fuego del altar ardiendo, Señor. No fuego extraño, sino el fuego de tu palabra, el fuego de tu poder, Señor. Sí, En tu Señor. nombre, oh Dios de Israel. Amén, Señor. Amén. Vamos a tener aquí a Noé. Amén. Amén. Gracias al Eterno, gracias al Señor. Gracias por la palabra. La palabra para mí es algo muy esencial e importante para nuestra vida y esperamos en el Señor, ¿verdad?, que más personas se agreguen, estén con nosotros. Fabulosa palabra, una enseñanza que estoy muy contento de que visualmente se haya expuesto en el mensaje. Amén. A través de visual. Yo siempre he creído que nosotros, Dios ve nuestro esfuerzo, Dios ve nuestro esfuerzo, y a pesar, yo tomé la lección de Nadav y Abiú, que aunque sus intenciones fueron buenas,
pero sus almas quedaron libres y está con el Señor. Ujú. Porque dice que el cuerpo quedó intacto, o sea que no hubo un maltrato ni quemadura, porque a veces tenemos esa tendencia de imaginar cómo murieron calcinados. Sí. Eso era el pensamiento de uno, ¿ves? Cuando uno no entiende el concepto de Dios y cómo Dios opera, y yo estaba meditando en eso, que dejó una señal como que un respeto, ¿verdad? A su misma creación, porque también no quería demostrar al pueblo que porque Él es Dios iba a calcinar a todo. Y yo creo que el concepto que tenemos de Dios como un ogro, una persona que maltrata a su propia creación, y para mí dice que sus almas, como hay una palabra en griego que se llama numa, numa es Aliento. aliento, por eso que sale la palabra neumonía, porque eso quiere decir viento, aire, oxígeno, y eso fue lo que Dios puso en ellos y Dios les trajo, ¿verdad? Pero por eso que yo digo que Dios no condena a nadie que trata de hacer lo mejor, Ajá. aunque le salga mal, porque yo no soy una persona, ¿verdad?, perfecta y que de un tiro vaya a salir con una cosa buena. Así que todos aquellos que han compartido este live tan maravilloso, enseñanza de nuestra Roé, Ana Correa, le invitamos, ¿verdad?, que acerque a la congregación. Estamos localizados en el 216 East de la 2nd Street de la ciudad de Jamestown. Aquí estamos firmemente, aquí queremos hacer esta conexión a las naciones. Esa es nuestra intención, para que esta palabra también llegue a ustedes, y usted, ¿verdad?, nos puede escribir en un inbox, ahí mismo en el mismo Facebook. Allí tú puedes hacer unos comentarios, una pregunta, unas cosas que usted siente en su corazón que usted quiere también compartir, pues nosotros de igual manera responderemos, ¿verdad?, conforme a nuestra capacidad. Así que Dios le bendiga, saludando a todos. Dios le bendiga a David, y así estamos en el Señor. Shalom, Dios le bendiga a todos.